Hombre, la madera se ha utilizado en todo lo que, incluso hoy ya con menos insistencia, digamos, pero se ha utilizado tradicionalmente porque no había otro elemento. La madera se utilizaba para todo el tipo de carpintería que consta de un edificio, ya hemos dicho la cubierta, la estructura y los cerramientos, que es cuando el edificio está hecho hay que cerrar huecos de ventanas y puertas o aparatos de acceso como escaleras, y eso se hacía de madera, porque no había otra cosa. Normalmente en casi todos los sitios se utilizaba la madera que abunda en los montes cercanos. Aquí se utilizaba haya, que no es la mejor, pero no había otra cosa, y roble, que aunque había poco, había. Y los elementos más importantes, como postes y demás cosas, se utilizaba el roble. También se utilizaba el chopo, porque para cubiertas es muy bueno por su relación densidad-peso. Resistencia es muy buena, apenas pesa y la resistencia es muy buena, no es nada quebradiza. Todo lo que iba al exterior se utilizaba roble porque era mejor, porque el haya tenía un problema, que si no se cortaba en una época precisa, se apolillaba muy fácil. Pero además hay que ser muy riguroso en las fechas de la tala. Y el haya en general se llevaba apolillando mucho antes que el roble. En aquella época abundaba el olmo, que hoy ya no hay, hoy ya tenemos cuatro restos por ahí, que tengo yo y alguna persona más, pero ya no hay olmo como madera, digamos, comercial. Entonces se utilizaba, para hacer la estructura de las puertas, se utilizaba roble. Y el relleno, o sea, los paneles, los entrepaños, por así decirlo, se utilizaba nogal, que ese para construcción, aparte que había poco, no valía, como construcción de estructura no valía el nogal. El olmo sí, estructuralmente es de lo que mejor funciona, lo que pasa es que esos en estas zonas no abundaba, había olmeras, pero las cortaban, pues no se utilizaba, aquí en esta zona no se ha utilizado mucho para construcción, aunque es de las mejores, junto con la acacia. La acacia y el olmo, en las maderas nacionales, mucho mejor que el pino de Balsain, el pino serrano, todo eso, era el olmo. En general, la gente antes de hacerse una casa, el año anterior, marchaba al monte o a la chopera y se traía las maderas que le mandaba el albañil, porque entonces el albañil era un poco el arquitecto, era un poco el que ponía las piedras y el que montaba las maderas, quizás con ayuda de algún carpintero si lo había, y si no el albañil lo hacía todo. Con las indicaciones del albañil decía, pues vamos a necesitar 3 maderas de tal longitud, esas que sean gruesas, porque no decían de 20 por 30, no, esa que sea gorda. Esos otros valen más ligeras, pero bueno, siempre había unos mínimos que se daban por hecho, o sea, ya se conocían. Las maderas generalmente, porque si no las quitas la corteza se pudren enseguida. Entonces, aparte de quitarlas la corteza, se les labraba, un primer labrado se les hacía en el monte, con hacha. Y eso había labradores de maderas muy experimentados que casi se dedicaban a eso, aparte que el albañil, como era un poco todoterreno, también lo hacía. Entonces, la familia tiraba las maderas, el albañil subía y las labraba. Y ya luego en la casa, a la hora de ponerlas, porque hay que hacer unos ensambles de una determinada manera para que trabajen bien. No se puede poner una madera encima de otra si está tirando para afuera, entonces se hacen dientes. Entonces eso, se utilizaba el serrote, el serrucho, como quieras, o la sierra, manual por supuesto, y la azuela. Y la azuela es una especie de hacha curvada al revés que se trabaja con un asa, bueno, es una azuela, punto. Yo vengo de familia de carpinteros y mi padre me decía muchísimas veces que para ir a cortar las maderas se iba en el menguante de febrero. Era muy importante porque así no se apolillaban las maderas. Eso pilla la savia o resina o componentes del árbol en una determinada época donde creo que lo que hace es cristalizar en esa época antes que se ponga en movimiento y cortándola en esa época se retiene dentro del tronco. Yo es que nací en la viruta,
dicho de manera coloquial, porque mi padre, cuando yo nací, ya tenía una carpintería en un pueblo, en el Páramo, en la provincia de Burgos. Entonces ya se dedicaba, en vez de hacer muebles finos y demás, hacía herramientas de madera, entre otras cosas, algún que otro mueble. Entonces yo nací allí, entonces eso ya pues por tradición familiar. Luego con el tiempo fui a una escuela profesional para adquirir más conocimientos, digamos, técnicos, de saber dibujar y entender planos y demás. Y luego ya me instalé por mi cuenta en cuanto pude. Cuando llegó la hora de estudiar fui a una escuela profesional. Hice hasta maestría el primer año, porque luego me echaron del colegio, y luego ya me fui a trabajar a diferentes sitios, estuvimos en Valencia y no sé qué. Cuando regresé a Burgos, que es mi sitio natal, fui a trabajar con mi padre, que todavía mantenía la carpintería, y cuando ya la carpintería se jubiló mi padre, se la quedó mi hermano mayor, y yo ya me fui a una empresa que hacíamos reformas de madera, de cierto nivel y cierta complejidad. Y eso, como no me dejaba vivir en la familia como yo quería, pues busqué la manera de encontrar un lugar donde vivir, y con los hijos pequeños me hice la casa, monté mi carpintería y de eso he vivido hasta que me he jubilado. Sí, hombre, ahora ya con los medios que hay ya casi es pura curiosidad. Si no se va a dedicar a ello, puede tener curiosidad, y si se dedica a ello, todo se mecaniza. Entonces, antes se necesitaba cierta habilidad para hacer todos estos, de los pares, los encuentros, los lazos, las colas de Milano, los rayos de Júpiter, que son los que trabajan los tirantes al revés. Eso ahora ya no se necesita, porque se lo encargas a una factoría, le haces los planos y máquinas con control numérico te hacen los ensambles, las colas de Milano y todo. Entonces eso ya de manera artesanal no conozco a nadie que lo haga. Hombre, mi hijo sería capaz de hacerlo porque lo ha aprendido, pero en las escuelas profesionales, por ejemplo aquí en la zona, en Nájera, no se enseña eso ya. Más bien maquinarias de control numérico y cosas así. Si queremos, por ejemplo, mantener el oficio, o sea, en cuanto al saber el oficio tal, qué necesidad hay ahora para construir, no, pero para restaurar sí. Porque si no, las cosas a restaurar hay que hacerlo en el sitio. Es decir, hay que restaurar una puerta del siglo no catapum chimpún. En algunos casos se puede retirar y llevarla a tu taller, pero en otros no, y hay que hacerlo en el sitio. Para eso tienes que tener oficio, no te vale con dibujar y mandárselo a una factoría que te lo haga. La importancia de estos oficios para mí es fundamental, otros no la dan tanto, pero a mí me da la impresión que había que promoverla desde la administración. Porque a la hora de estudiar, por ejemplo, en Nájera hay escuela que, bueno, algún instituto tiene algún elemento de carpintería, pero es muy básico lo que enseñan ahí. A mí no me llena mucho. Quizás algún técnico te diga, pues con eso vale, de sobra, no lo sé. Solo en un año de un curso intensivo o dos no lo consigues. ¿Cómo lo conseguirías? Yendo a un taller, que ya quedan cada vez menos, por no decir ninguno, como ha podido ser el mío, no puedo dármelas de nada, y en nuestro argón mamarlo de ahí, porque aparte de las cosas teóricas, que a dibujar no le voy a enseñar a nadie, pero a cómo aplicar el dibujo a eso que hay que hacer, de eso algo sabemos, sí.